Mauricio Pozo, que está en plataforma. Mauricio, buenos días, ¿cómo está usted? Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días, Ramiro. Un gusto estar con ustedes a la orden. Mauricio, el presidente tiene una gira que está por Europa, en la cual ha recibido con presidentes de naciones desarrolladas, lo cual abre un espectro interesante. Pero esto no se puede concretar si las condiciones internas del país así no se ubica. Por tanto, ¿qué lección tiene que cumplir el país? ¿Qué tarea tiene que cumplir el país para que los frutos de esta siembra hecha por el presidente en una gira interesante e inteligente podamos tenerlos los ecuatorianos en un futuro cercano? Bueno, las gestiones de visita del presidente a otros presidentes, a otras naciones, en la búsqueda de atraer inversiones, me parece que va en la línea correcta, es decir, es parte del trabajo que debe desarrollar un gobierno y un gobernante. Ahora bien, no es obviamente la primera vez que algún presidente ecuatoriano hace este tipo de gestiones. Por lo tanto, hay que buscar que se acompañen con acciones que permitan crear este ambiente adecuado para atraer opciones de inversión al Ecuador. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, que se dé un mensaje de, yo diría, eh, conducta ordenada, con un norte predefinido, con la convicción de hacer las cosas en materia económica. Es decir, que los mercados observen que el gobierno sabe a dónde va, sabe cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y que las acciones que va adoptando van en esa misma dirección. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Preservar los acuerdos internacionales, por ejemplo, en este caso tenemos un acuerdo con los multilaterales, porque eso es una garantía para el tema de financiamiento, que es parte de lo que necesitamos. La adopción de decisiones internas que ayuden a traer inversión. ¿Cuál podría ser una de ellas? Un marco laboral distinto, moderno, y para ello hay que emprender en una reforma. El gobierno tiene este momento buen poder político, acaba de ganar con buena amplitud el proceso electoral, tiene probablemente una mayoría en la Asamblea Nacional y eso puede ayudar a que algún proyecto que se puede enviar en materia laboral sea aprobado. Ese podría ser, por ejemplo, otro elemento esencial para caminar en la línea de traer inversión. El que podamos consultarle al país, no vía Asamblea Constituyente, que creo que eso es un error, pero sí veo vía reformas la opción del arbitraje internacional, que por cierto perdimos en la última consulta. Esa también podría ser una acción que ayude al tema de la inversión extranjera en el Ecuador. La redimensión del tamaño del Estado en el sentido de que pueda el Estado colaborar para que el sector privado participe en sectores que este momento no está participando, porque no hay una definición clara del rol del Estado en ciertas actividades. El Estado sigue administrando empresas que no son su competencia, está administrando el sector de electricidad, el sector del petróleo. Creo que es bastante importante que en el sector de las telecomunicaciones también se tome una decisión. Es decir, ahí también podría haber un espacio de demostración del sector privado y el inversionista extranjero pueda participar. Entonces ahí le doy unos pocos ejemplos de acciones que creo que deberían adoptarse para que estos viajes, estas visitas del presidente den un resultado eficiente y eficaz en algún momento. Mauricio, coincidiendo con usted en todo lo que dice, la Asamblea Constituyente para mí tampoco es el camino, porque eso lo único que va a traer es mayor incertidumbre y posibilidades de que aquella mayoría que puede ya tener consolidada en el seno del Congreso pueda verse afectada por los avatares sentimentales del electorado ecuatoriano que tiene su corazón
probablemente no afincado en sus intereses, sino en sus emociones. Pero hay algo que se ha hecho y se lo hizo en un pasado cercano, que fue grabar a las empresas que sí generan riqueza, que sí están trabajando, que sí dan plazas de trabajo, que sí cumplen con el Estado, que sí cumplen con la seguridad social. Y cuando se ve algo caminando, se ve algo fructificando, resulta que la clase política y el gobierno de turno ven ella la gallina de los huevos de oro y las exprime hasta más no poder, en vez de que estas empresas se reinventen, recapitalicen sus utilidades, generen más plazas de trabajo. ¿Usted no cree que ya que hay que acabar con esta tesis de que hay que seguir grabando los que producen en vez de generar más empleo a través de nuevos emprendimientos o de fomentar que estas empresas también crezcan? Aquí siempre tenemos que ver cuál es la raíz del problema para poder corregir las secuelas o los síntomas de la situación. ¿Por qué existe esta necesidad de fondo? ¿Por qué es permanente la búsqueda de recursos? Porque obviamente tenemos un estado donde los ingresos no satisfacen el tamaño del gasto. Si nosotros no corregimos eso, vamos a estar permanentemente buscando, pongámoslo entre comillas, opciones para financiar esa diferencia que se llama déficit fiscal. Efectivamente, lo que usted menciona es correcto. Esa es parte de la reforma que tenemos que hacer para dar lo que se llama estabilidad tributaria al inversionista, sea este nacional o sea este extranjero. Pero para poder garantizar que no se van a producir cambios, hay la necesidad de limpiar mucho más de raíz el tema fiscal. Y ahí es donde vienen ciertas decisiones que algunas de ellas no son inclusive políticamente rendidoras o rentables, porque le pueden costar cierto tipo de reacción al gobierno de turno. Pero para eso están los gobiernos, para tomar las decisiones, no todas ellas le van a tener el aplauso ciudadano, pero si eso le conviene al país, pues tienen que hacerlo. Ahora tenemos un horizonte de 4 años con el actual gobierno. Esperaría yo que con todos los temas a favor que tiene, con el respaldo popular que mencionamos, con el tema de la asamblea que se lo ve con un horizonte de 4 años, tome las acciones necesarias para que esto pueda caminar. Y una de ellas es la que estamos conversando. Entonces yo esperaría que dentro del marco de la política económica que aplique el nuevo gobierno, que por cierto ya creo que es momento de escuchar las metas del nuevo periodo, de los 4 años a donde quieren llegar, esté también incorporado este asunto que estamos hablando de generar una estabilidad tributaria a través de un proceso de reforma institucional a las finanzas públicas para no volver a lo de siempre que es o me endeudo o busco subir impuestos o alguna otra decisión. Ahí, por cierto, esto tendrá que pasar, por ejemplo, con una decisión en materia de algunos subsidios que no se han topado y que creo que podrían también ayudar en la dirección que estamos conversando. Ya, esa era mi siguiente pregunta. Usted que ha estado sentado 2 veces en la cartera de Economía y Finanzas, ¿por dónde empezaría? Ya me dice una, cortando subsidios, otra. Bueno, esa es la primera. La segunda es armando una agenda para que tengamos una entrega de la administración de empresas públicas al sector privado. No tiene por qué el Estado seguir vendiendo gasolina, administrando empresas de telecomunicaciones, hidroeléctricas. El tema de Petroecuador, como está, no camina a ningún lado. La producción, lejos de mejorar, ha caído. Es decir, ahí tenemos un ámbito donde le vamos a liberar recursos al Estado para poder ayudar a no entrar nuevamente en lo que usted mencionó hace un momento. Otra reforma tributaria o algún elemento que aleje el interés del inversionista y de esta manera seguir hacia adelante. Entonces ese sería un segundo. El tercero son
la reforma que también va a ayudar, que tiene que ver con la seguridad social, porque este es un problema de la seguridad social, pero es también un problema fiscal. Ese aporte, el 40%, tiene que tener un cambio en la estructura en la seguridad social para que este no siga creciendo como está creciendo. Esto, si usted le hace la proyección, en poco tiempo van a ser 5 o 6 mil millones de dólares, lo cual va a ser imposible atender. Esa es otra reforma en la que hay que caminar. La que ya hablamos del tema laboral es otra reforma en la que tenemos que movernos. El asunto de la deuda, el año próximo vamos a tener un incremento importante. Ahí hay que empezar a hacer gestiones para poder armar un escenario de una redefinición de los plazos y ciertas condiciones que nos libere recursos también. Entonces ahí tiene unas 5 o 6 acciones que creo yo debería emprender el nuevo gobierno, y ojalá esté en la mente de la nueva administración adoptar estas acciones. Mauricio, pero reperfilar la deuda no solo es una decisión del gobierno, es una decisión de los organismos internacionales que vean en el país la decisión política de que este reperfilamiento y patear la pelota hacia adelante con nuevos plazos y bajando las obligaciones trimestrales o semestrales del servicio de la deuda terminen siendo creíbles, porque si no es, como dije al principio, patear la pelota hacia adelante. Recuerde usted que en el año 20 se hizo un cambio de la estructura de los 10 tipos de bonos a 3, bajando el costo del financiamiento, se bajó del 9.3 al 5.2 en promedio, se ampliaron los plazos y eso nos dio un oxígeno de unos 5 años que se está terminando ahora. Yo creo que hay que caminar a una reestructura amigable de mercado y voluntaria, porque que no se vaya a ver eso como una decisión unilateral que puede ser percibida como una suerte de moratoria. Es lo peor que podríamos hacer. Tendría que ser con apoyo de un banco de inversión del exterior, y esto no necesariamente tiene que ver con los multilaterales. Obviamente les va a interesar ver cómo se maneja el proceso, pero ahí creo que es una decisión mucho más directa del Ejecutivo que requiere voluntad política, por cierto. Ya se lo hizo en el pasado, no es que no se lo ha hecho antes. Y hay que caminar. Y la otra es, dentro de las obligaciones con los multilaterales, eso habría que estudiar, y ya se convierte, a pesar de las condiciones adecuadas, los plazos largos, las tasas de interés más bajas, ya concentra el 53% de la deuda externa total. Entonces habrá que ver ahí si existe algún espacio. Yo me temo que eso no va a ser posible, porque estamos cerca del techo, pero algo se podrá caminar. Pero en materia bilateral sí. ¿A qué me refiero? A la deuda de gobierno a gobierno. Ahí sí hay cómo hacer mejoras, por ejemplo, en la deuda con la China. Creo que hay cómo ahí también liberar recursos y sin duda alguna en el caso de la deuda interna. Así que en materia de deuda pública también hay que tomar algunas acciones que me parecen importantes. Mauricio, usted ha tocado algo que terminó siendo casi un secreto, la deuda con China. Esa deuda ya quedó transparentada, ya se sabe cuánto es, ya se sabe los términos, ya se sabe cómo, a cuánto tiempo es, qué monto fue, porque esto en algún momento se guardó bajo las 7 llaves. Todavía no se abre completamente, Ramiro. Esto en algunos casos está sustentado en unos acuerdos de confidencialidad, pero independiente de eso, recuerde usted que a inicios del año 21, yo estaba en funciones públicas de ese momento, se firmó un acuerdo con la DFC de los Estados Unidos, que es el banco de financiamiento de la Casa Blanca realmente, donde se obtuvo la posibilidad de obtener 3.500 millones de dólares de financiamiento a cambio de algunas acciones para buscar, entre otras metas, reestructurar la deuda bilateral, es decir, poder reemplazar una deuda por otra. Inmediatamente hubo una reacción del gobierno chino diciendo, sentémonos a conversar, a ver qué mejoras se pueden hacer. Entonces yo creo que el tema está ahí, a pesar de que, como usted bien anota, no hay todavía una difusión clara de los acuerdos que en su momento se hicieron.
Mauricio, y para terminar, yo siempre creo que ya le he hecho esta pregunta 2 o 3 veces, pero voy a ser necio. ¿No es tiempo ya de ir a un presupuesto base cero? Sí, creo que sí me ha hecho esta pregunta y creo que yo también le he atendido con mi opinión algunas ocasiones. Sí, pero el tema es que si estamos llegando al momento. Lo que pasa, Ramiro, es que el presupuesto base cero es un principio que puede operar bien en en el ámbito privado. ¿Y por qué explico esto? Porque en el ámbito público, para usted poder aplicar el concepto, tendría que eliminar todos el andamiaje legal que hace imposible su aplicación directa. ¿A qué me refiero? ¿Cómo aplica usted base cero cuando tiene preasignaciones? Base cero significaría que usted entre a manejar el gasto, pero usted ya tiene predefinido por ley que el 6% del PIB este año es para educación, que el 4% del PIB este año es para salud, que el 20% del ingreso tributario es para los GATS, que el 10% del ingreso petrolero es para los GATS, que las asignaciones de estas son para este tipo de entidades. Es decir, esas preasignaciones hacen imposible la aplicación de un esquema de presupuesto base cero. Habría que desmontar eso y algunas de ellas son temas constitucionales. Entonces, por el momento no le veo tanto esa vía. Lo que sí creo es que se puede avanzar en sanear las finanzas públicas sin necesidad de entrar a un presupuesto base cero. Pero ahí hay que tomar acción en las reformas que estuvimos conversando hace un momento. Yo sí me gastaría una consulta y me la jugaría para ese efecto, porque es fácilmente vendible a la población de que vamos a mejorar, porque es un tema, gasto y te doy. No te voy dando lo que no vas a gastar y después llegan los últimos meses del año y andan todos apresuraditos buscando cómo cumplir presupuesto para que el próximo año no se lo rebaje. Entonces, Sí, yo creo, hay problemas de distinta naturaleza. Otro que no hemos conversado, no hay rendición de cuentas. Usted claro, entrega y no le dicen en qué gastaron. Solo en los gobiernos seccionales. ¿Sabemos en qué se gasta la plata del presupuesto el municipio X o la prefectura Y? No sabemos. Esos recursos se entregan sin beneficio de inventario. Lo que sí vemos es que hay aniversarios de la cantonización de no sé qué, que los festivales musicales que se organizan, eso sí vemos. Pero ¿en qué realmente se gasta la plata? Si tiene un manejo presupuestario adecuado, si el tamaño de la nómina es el que tiene que tener, si la obra pública está avanzando, eso no sabemos aquí. No hay rendición de cuentas, esa es parte de las reformas que hay que hacer. Mauricio, agradecerle, siempre claro conversar con usted, hemos paneado lo que está, no hay nada nuevo bajo el sol, solo se necesita decisión política para enderezar la economía y enderezando la economía podremos lograr el bienestar del país. Sin esa decisión política no vamos a caminar a ninguna parte. Muchas gracias, Mauricio. A la orden, muchas gracias. Que tenga un buen día. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias, decimos atención amantes del shopping en el centro